Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios en esta noche. Hoy 15 de marzo, ya estamos a mitad del primer trimestre del año 2021. Así que cerramos nuestros ojitos, los que puedan. Yo sé que de pronto alguno puede estar manejando o puede estar en otra situación. Entonces, los que puedan, por favor, cierran sus ojitos y oramos en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos llegado a este oasis de agua viva, a este tiempo de refrigerio en tu palabra, Señor, donde se manifiesta el gozo de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, donde venimos a escudriñar un poquito más la palabra. Con seguridad de lo que lo hacemos a veces a diario, Señor, pero hoy queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu amor, que sea tu misericordia, Señor, que sea tu palabra, que sea esa palabra, Señor Dios, que viene con denuedo, Señor Dios, esa palabra que viene llena de gracia, de poder, de autoridad, de unción, que viene de parte tuya. Señor Jesús, yo me quito para que tú te pongas, Señor, en medio de nosotros. Tú eres el principal, Señor Jesús. Eres bienvenido, precioso Señor, a esta reunión. Te pido, Señor, que guardes y protejas los hogares y las vidas de cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta reunión y quienes la escucharán a futuro, Señor, que sea de gran bendición para sus corazones, sus almas y sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué hermoso poder compartir con ustedes un día más el reto Daniel. Es una gran oportunidad poder seguir en pie. Definitivamente, el ser cristianos es para valientes. El ser cristianos es para hombres y mujeres que han decidido, como dice la palabra, no amoldarse al mundo, sino hacer la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a revisar unos versículos bíblicos acerca de la palabra. ¿Por qué somos tan enfáticos los cristianos, los creyentes, los evangélicos en el estudio y en la lectura de la palabra? ¿Por qué la palabra viene a ser tan vital en la vida del hombre y de la mujer de Dios? Y es ahí el tema principal que Dios quiere que hoy hablemos en esta reunión. La palabra. Definitivamente el centro de todas las cosas, como bien lo hemos dicho en muchas reuniones y siempre debe ser así, es Dios. Pero Dios se da a conocer a la humanidad por medio de la palabra, por medio del manual de vida que Él nos dejó. Así que yo no sé, los que puedan activar su camarita y tienen su Biblia, muéstrenmela, los que la tengan por ahí a la mano, de pronto si la tiene física o en el celular, si lo quiere hacer. Si no, tranquilo, yo por fe creo que usted la tiene ahí. Pero la importancia de que la palabra esté muy a la mano, muy cerca a nosotros, es de vital importancia. Jennifer, Dios te bendiga, buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, hermanita. Estamos hablando acerca de la palabra. Entonces, es importante. Yo no sé qué sea lo primero que tú hagas al levantarte. No sé qué sea lo que tú hagas en el momento de enfrentar una situación difícil. No sé qué sea lo que tú hagas cuando necesites respuesta ante cualquier situación o ante cualquier adversidad. Pero dice la escritura, dice Dios que Él tiene respuesta para ti y para mí en la Biblia a todas las cosas. Entonces es ahí donde quiero proyectar algunas diapositivas en la noche de hoy para que podamos revisar puntualmente qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hermosa noche. Vamos a compartir la pantalla. Y hoy vamos a revisar unas citas bíblicas durante estos minutos. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, Alexito. Gracias, Andrito. Súper. Entonces, miren, ahí vemos una Biblia, ¿cierto? Y vemos también una espada. La escritura es la espada que Dios te dio a ti y a mí para poder vencer al enemigo. ¿Por qué se tiene la Biblia como si fuese una espada? Porque la Biblia
es el arma que Dios te ha entregado a ti y a mí para poder vencer espiritualmente, oiga, espiritualmente todas las situaciones que se levantan contra tu vida y contra mi vida. Y vamos a ver qué nos dice el Señor por su palabra en la noche de hoy. Bueno, aquí tenemos el orden de la reunión y ya lo pasamos. Confirmación de la palabra de Dios. Y es que en el Salmo 119, versículo 38, nos dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y aquí es bien importante, mis hermanos, que nosotros reflexionemos en este versículo en qué es la confirmación. La confirmación de parte de Dios para un hombre y una mujer de Dios es toda aquella afirmación bíblica que el Señor nos entrega por la palabra para decidir o confirmar si algo está o no está dentro de su voluntad. Entonces, podemos revisar algunos ejemplos. ¿Dios me permite a mí robar? Como pregunta. Cualquiera diría, yo hago lo que quiera porque tengo libre albedrío. Pero la Biblia dice que no debemos robar. Dios permite muchas situaciones en la vida de las personas, pero la Biblia prohíbe muchas situaciones en la vida de las personas. Queridos hermanos, hoy por hoy las personas, al asumir un libre albedrío o al asumir una posición de autonomía en todas sus decisiones, están tomando malas decisiones no confirmadas por la palabra, ni mucho menos por tener una relación personal con el Señor y mucho menos por temerle al Señor. Entonces, hoy por hoy están basando sus decisiones por emociones, ¿cierto? Por confirmaciones de terceros, por intuiciones personales, sencillamente porque todo el mundo lo hace, lo hacen ellos también. Entonces aquí esa persona no está recibiendo confirmación de parte de la palabra de Dios, está recibiendo confirmación de parte de sus propios deseos. Y es ahí, mis amados hermanos, en donde nosotros empezamos a entender y a comprender que toda decisión que tú y yo tomemos en la vida tiene que ser confirmada por la palabra. Bueno, pero yo ¿cómo hago para saber si este negocio es o no es la voluntad de Dios? ¿Qué hago para saber? Pues mi hermano, muy sencillo. La palabra de Dios nos dice que todo lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es de buen nombre, todo lo que va a ser excelente, va a ser de la voluntad de Dios. Entonces, si usted está como hombre o mujer de Dios, caminando y buscando la presencia de Dios, la santidad diariamente, y estamos en una amistad o en una relación que nos lleva a mentir, que nos lleva a robar, que nos lleva a fornicar en el caso de los solteros, que nos lleva a adulterar en el caso de los adultos, pues creo que evidentemente estas situaciones nos están mostrando que hay algo que no es confirmado por la palabra de Dios, que no es aceptado. Y hay que ver todas las situaciones, mis amados hermanos, de esta manera. Es muy sencillo. ¿Cómo saber si yo estoy pecando o no estoy pecando? Pues confirmando y exponiendo mi vida y las situaciones ante la palabra de Dios. La importancia de que nosotros filtremos todas las cosas con la palabra de Dios. Y como dice esta palabra, temer a Dios, confirmar toda situación con la palabra de Dios, va a ser lo que nos va a permitir crecer y madurar espiritualmente. La siguiente palabra que el Señor trae para nuestras vidas en esta noche es que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios no es alterada. La palabra de Dios no es como tu palabra y mi palabra. Si bien el Señor dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tu palabra y mi palabra es limitada frente a la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y aquí es algo bien importante porque en el anterior versículo como en este, la palabra siervo vuelve y se repite. Porque el Señor dice que somos sus siervos. ¿Qué es un siervo? Es una persona que está al servicio de su Señor.
Y definitivamente cuando nosotros entendemos este concepto que Dios quiere que comprendamos y entendamos de servicio a Dios, definitivamente vamos a entender que por más que queramos hacer nuestra voluntad, Dios va a terminar haciendo la suya cuando somos sus hijos. El apóstol Pablo, quien era un enemigo de los cristianos, antes de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, él era un hombre que creía que hacía las cosas bien delante de Dios, pero mataba y perseguía a los cristianos. Después de que él tiene ese encuentro con la palabra pura del Señor y se da cuenta de que él estaba persiguiendo a Jesús, al autor y consumador de la fe, su corazón, su mente y su vida es totalmente transformada. Cuando entendemos que solamente por la palabra de Dios tú y yo vamos a ser transformados en todas las cosas que hacemos, vamos a poder entender lo que es servir y amar la palabra de Dios. Porque dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Sabe algo? Hoy en el mundo hay muchas diferencias de conceptos de pensamiento. Hay muchas personas que dicen, es que la Biblia dice eso, pero yo pienso que. ¿Sabes una cosa? Lo que tú pienses y lo que yo piense fuera de la palabra, con mucho respeto, no tiene poder ni tiene autoridad si no es la palabra de Dios. Podemos hablar mucho, saber mucho, pero si no hablamos la palabra de Dios, la que trae vida, la que trae libertad, si no amamos la palabra de Dios, mi amado hermano, la palabrería del mundo, la palabrería que escuchamos constante y permanentemente de otras personas, de los medios de comunicación, de todo, va a llenar esas emociones, esos sentidos de nuestra vida, y a donde tiene que estar la palabra preparada y llena en nuestro corazón, cuando vienen las crisis no vamos a poder enfrentar la situación porque no hay palabra. No hay palabra para enfrentar la crisis económica en el corazón. No hay palabra de Dios para enfrentar la tentación. No hay palabra de Dios para enfrentar quizás la prueba, cualquiera que sea que podamos estar atravesando. Pero si hay palabra de Dios pura en tu corazón y en mi corazón, vamos a poder enfrentar las cosas que el Señor trae. La Escritura dice que y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El que viene al Padre no es rechazado. El que va a Dios con un corazón decidido a querer cambiar y decidido a enamorarse y amar a Dios. Y sabe algo, esto es muy difícil para muchas personas y a veces imposible creer que podemos amar a Dios de una manera total. Cuando Él nos dice en su palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que serán añadidas. Pero cuando nos dicen, lea la palabra, ay, qué pereza, no tengo sueño. No, o sea, dedicamos tiempo para todo y le dedicamos intención, ponemos el corazón a muchísimas otras cosas, pero menos a meditar en la palabra, a estudiar en la palabra. Y tristemente esto pasa mucho entre los creyentes, entre el pueblo de Dios, entre los que vivimos constante y permanente declarando la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Pero es que a Dios no lo vamos a impresionar con nuestros hechos o con nuestras actitudes. A Dios quizás, creo, lo impresionamos cuando empezamos a caminar conforme a su palabra, conforme a su verdad. Cuando empezamos a hablar, a pensar y ayudar a otros conforme a la palabra. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué mucha gente hoy está lejos de los caminos de Dios? Porque le dieron la espalda a la palabra de Dios. Le dieron la espalda a la voluntad de Dios que está en la Escritura. Amén. Dice la siguiente palabra, tu palabra es verdad. Y dice capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí viene
algo bien importante que el Señor hace en tu vida y en mi vida por medio de la palabra, y es de que la Escritura dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. El Señor no vino a salvar a los sanos, sino a salvar a los enfermos, a lo que se estaba perdiendo. Vino a rescatar la oveja que estaba con su piernita rota, vino a rescatar al paralítico, al enfermo, vino a rescatar al que estaba de luto, al que estaba enfermo, al que estaba con lepra, vino a sanar a la mujer de flujo de sangre, vino a traer santidad donde había pecado. Y es que la palabra de Dios, la verdad de Dios va a santificar tu vida y va a santificar mi vida. En la medida en que expongamos nuestro corazón, oigan, en la medida en que expongamos nuestros sentidos, en la medida en que expongamos nuestra vida completa y enteramente ante la verdad, ante la palabra de Dios, tu vida y mi vida va a ser libre de pecado, va a ser santificada. ¿Por qué? La misma escritura dice que por causa de la unción es presencia de Dios, la palabra de Dios, por causa de la presencia de Dios, se pudrirán los yugos, las cadenas. Y es que queremos que Dios conteste, y es que queremos que Dios haga algo a nuestro favor, pero no queremos buscar al que hace la obra, al que hace el favor, que es Dios. Mis amados hermanos, poder entender el tener que buscar a Dios primeramente antes que a cualquier cosa es una decisión que no tenemos que esperar que venga alguien y nos diga hágalo. Tiene que ser algo que tiene que nacer de nosotros. Y si no nace aún sin sentirlo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque el solo hecho, la sola intención de querer buscar crecer en la voluntad de Dios, la palabra te va a hacer libre. El conocimiento de la verdad por medio de una oración sincera, transparente al Señor, va a hacer que tu vida y mi vida sean santificadas por la verdad de Dios. Pero si en vez de buscar la palabra, si en vez de buscar la verdad de Dios, si en vez de poner nuestros ojos ante el autor y consumador de la fe, lo que hacemos es renegar, juzgar, criticar, aún ante nuestro mismo Dios. Pero es que ¿por qué? Pero Dios, ¿por qué dice esto? No me parece. Pero Dios, ¿por qué dice esto acá? No me parece. Cuando nosotros estamos contra los principios que Dios ha puesto en su palabra, dice la escritura que el que no está con Dios está contra Dios. Entonces es bien claro, mi amado hermano y hermana en Cristo, que estás escuchando esta reunión. Tenemos que estar con Dios. El Señor siempre coloca frente a nosotros esas dos posibilidades. Él dice en Deuteronomio, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan. Ustedes son libres de decidir hoy a quién quieren servir. Si a Dios, creador de los cielos y de la tierra, o al mundo, a Satanás. Hoy decidimos si entramos por esa puerta estrecha que el Señor dijo que pocos son los que ingresan por ella, o vivimos por esa puerta ancha que el mundo nos ofrece. Esa puerta de pecado, esa puerta de mentira, esa puerta de inmundicia, esa puerta en donde permanentemente Satanás quiere enredar y hacer caer constante y permanentemente a los que aman y buscan de Dios. ¿Sabe una cosa? Satanás no está distraído con los borrachos. Satanás no está pendiente de mirar cómo ataca a las prostitutas. Eso ya sabe que son sus títeres. Satanás está mirando cómo saca del camino a un hombre, a una mujer, o a un joven o a una joven que se esfuerza por vivir conforme a la palabra de Dios. Satanás está mirando cómo, de qué manera hace que esa persona caiga, hace que esa persona se debilite, hace que esa persona, su fe se desanime y diga, no, ya definitivamente no puedo más. Definitivamente ya no voy más con esto porque Dios no me oye, Dios no me ve o Dios no hace lo que yo quiero. Y es ahí, mi amado hermano y hermana, en donde Dios no va a hacer lo que tú quieres o lo que yo quiera.
Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Recordemos, el Señor es fiel, el Señor es justo y Él dará a cada uno conforme a sus obras. Como lo hemos hablado en pasadas reuniones, no nos salvamos por obras, que nos ha quedado bien claro, pero por tus obras te van a conocer. Por tu manera de ser como hombre y mujer de Dios, de hablar, de vestir, van a decir quién eres. Si tu forma de hablar con otras personas no creyentes es llena de groserías, de mentiras, de engaño, y delante de Dios o delante de personas que aman a Dios eres como un total santo, pues estamos siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque Dios mira aquellas cosas que solo Él puede ver y que ante los ojos de Dios nadie, creen que nadie ve. Solo Dios puede ver aquellas cosas que otros no ven, pero que Dios sí ve. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que exponemos nuestros ojos ante la Escritura, ante la palabra de Dios, tu vida y mi vida va a ser transformada. Yo me aterro como muchas veces y yo mismo me he sentado 1 hora, 2 horas y quizás hasta 3 viendo una película. Ahí nada, que termina uno diciendo, ¿y qué me enseñó? ¿Qué me dejó? Con dolor y tristeza uno dice, la carne se satisface ahí, quizás descansado, durmiendo, pero podemos decir que hemos pasado 2, 3 horas ahí. Bueno, en el tiempo que estamos teniendo en ayuno en este hermoso grupo, eso está sucediendo una vez al mes. Pero qué bonito sería que pudiéramos decir, wow, esta mañana el Señor en ese tiempo de oración, en ese tiempo de palabra, me edificó, me levantó, me habló y vivo lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estuve delante de la presencia de Dios. Y eso, mi amado hermano, eso es lo que va a hacer que las murallas que se levantan en tu vida caigan. Eso es lo que va a hacer que los Goliaths que se levantan contra tu vida para amenazarte, para decirte que no puedes, que eres un perdido, una fracasada, que no vales, eso es lo que va a hacer que caiga ese Goliat. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir como la palabra nos dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bendita es la palabra de Dios, mis hermanos, cuando las ponemos ante nuestra vida. Seguimos con la siguiente palabra y es algo que sucede en las vidas de las personas, la ansiedad. Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y es que la ansiedad ya está catalogada como una enfermedad en muchos lugares del mundo. Es una enfermedad que es causada por el estrés, por la cantidad de cosas que hace la gente hoy por alcanzar sus sueños y sus metas. Y es que aquí el salmista está diciendo, se deshace mi alma de ansiedad. Yo no sé cuántos el día de hoy puedan estar quizás como esta mujer que les estoy proyectando, con sus manos en la cabeza, llenos de ansiedad, de preocupación, de estrés, de no saber qué hacer, quizás con tantas situaciones que puedan estar viviendo el día de hoy. Pero hoy la palabra nos está diciendo por medio de este versículo, susténtame según tu palabra. Tu sustento y mi sustento, mi amado hermano, en Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Tu sustento y mi sustento, tu roca fuerte es la palabra de Dios. No va a ser otra cosa. Si ponemos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentidos en todo aquello que está por fuera de la voluntad y de la palabra de Dios, pues sencillamente vamos a seguir, como alguien lo diría, en esa carrera de ratas en la cual la ansiedad, la preocupación, la agonía y muchas situaciones que hoy vive el ser humano van a ser el diario vivir de esa persona. Por eso si la ansiedad hoy está tocando la puerta de tu corazón, de tu vida,
Dile al Señor, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Porque definitivamente es por la palabra de Dios que te vas y que nos vamos a poder sostener, que nos vamos a poder enfrentar ante la vida. ¿Qué hace un hombre y una mujer de Dios en lugares o en sitios que sabemos que no son del agrado de Dios? ¿Qué hace un hombre o una mujer de Dios divagando, como dice la palabra, en un doble pensamiento? ¿Será que Dios sí me ama o será que no? ¿Qué hace un hombre o una mujer de Dios quizás haciendo negocios que están por fuera del propósito y de la voluntad de Dios? Con amistades o personas que no son del agrado del Señor. Tenemos que seleccionar, mis amados hermanos, mis hermanos, nuestras decisiones. Tenemos que siempre poner en una balanza de la vida qué estamos haciendo. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto es del agrado de mi esposa, de mis hijos. Esto va a edificar mi hogar o por el contrario lo va a destruir. Hoy el Señor nos está invitando a descansar en Él, a descansar en su preciosa palabra, a descansar en su preciosa presencia, mi amado hermano, porque es por Él, mi amado hermano, que podemos nosotros permanecer en la voluntad y en la presencia de Dios. Les voy a presentar otra diapositiva para poder contextualizar lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas en esta hora. Y es que el Señor dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Mire, mis hermanos, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Yo no sé en quién has creído hasta el día de hoy. Yo no sé en quién has puesto tu confianza. Yo no sé si hoy te han decepcionado, te han fallado, te han roto el corazón, tu vida pueda estar hecha a pedazos. Pero solamente quiero decirte algo. Si tú permaneces en la palabra de Dios, si yo permanezco en la palabra de Dios siempre va a ser fiel ante ti y ante mí. Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Siempre el Señor va a permanecer fiel a su palabra. Cuando vengan dudas a tu corazón de si Dios te escucha, de si te ama, no te ama, ve a la palabra de Dios. Cuando te enfrentes ante una situación de estrés, de ira, depresión, ve a la palabra de Dios. Cuando te enfrentes ante la duda, ante el temor, ante la misma muerte, ante la incertidumbre, la soledad, la escasez, la miseria, la ruina, ve a la palabra de Dios. El Señor siempre, siempre permanecerá fiel a su palabra. El Señor siempre permanecerá atento al cumplimiento de su palabra. Mi amado hermano, mi amada hermana en Cristo, el Señor anhela y desea que tú y yo nos deleitemos en su palabra. La Escritura dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios te conoce y Dios me conoce. Y Él hoy nos está diciendo, coloca tus ojos en mi palabra. Coloca tu corazón en mi palabra. Coloca tu mente, tus fuerzas en mi palabra. Y verás todo lo que puedo hacer conforme a mi palabra. El deleitarnos, el degustar, el crecer, el amar, el anhelar la palabra de Dios va a ser algo que va a marcar grandemente la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Entre el que es seguidor del Evangelio y entre el que es
un simple espectador del Evangelio. Entre el que ama a Dios con corazón, con vida, que madruga, que lo busca, que no importa el cansancio o la preocupación o la necesidad que tenga, pero allí está buscando la respuesta de su maestro. O aquel que dice amar a Dios, pero se aparta porque Dios cree que no le escucha, cree que Dios no le ve o cree que Dios no hace sus caprichos. El corazón de muchas personas hoy se siente triste, apagado, desilusionado, porque creen que Dios los ha olvidado. Y Dios no se ha olvidado. La escritura dice que aún puede la mujer olvidarse del hijo que ha dado a luz, pero el Señor no se olvidará. Dice que Él aún, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Él te recogerá. El Señor nos ama, mis hermanos. Y quiero terminar con esta reflexión que Dios trae para mi corazón y para tu corazón en esta noche. Y es que pensemos cuánto verdaderamente amamos al Señor, cuánto verdaderamente amamos la palabra de Dios. La Escritura dice, mis hermanos, que los tiempos son malos. Definitivamente, con el acontecer de tantas situaciones que se están viendo día a día, ya no tenemos que mirar tan lejos, ya no tenemos que irnos a otros países. Miremos al interior de nuestra propia ciudad, las crisis, las muertes que se escuchan ya todos los días, que un sicario mató, que el otro atropelló, que esto, que el otro, todo el tiempo están muriendo personas. Y la muerte ya se ha quedado como una palabra y un concepto en el corazón y en la mente de las personas que está ahí, que en cualquier momento puede llegar a cualquiera de nosotros. La pregunta es, ¿estamos preparándonos? La pregunta es, ¿estamos exponiendo nuestra vida a tal punto de que si el Señor nos llamara hoy a su presencia, estaríamos listos para presentarnos ante el Creador? Hoy el Señor quiere que reflexionemos. Hoy el Señor quiere que meditemos en su palabra, porque su palabra trae refrigerio, su palabra trae sanidad, su palabra trae libertad, su palabra trae convicción a nuestras vidas. Amado hermano y hermana, yo le invito para que allí donde estés, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos si lo puedes hacer. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú dices en tu palabra, Señor, que serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Señor, gracias porque hoy nos has permitido reunirnos. Gracias, Señor, porque hoy, a pesar de la lluvia, del frío, a pesar quizás del cansancio del día, Señor, de las ocupaciones, hoy nos hemos reunido en tu nombre, Jesús. Tu palabra dice, Señor, que si dos o más se reúnen en el nombre de tu Hijo Jesús, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu bendita y hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has recordado, Señor, que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Hoy nos has recordado, Señor, que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Hoy nos has recordado, Señor, que ante cualquier situación, dificultad, ante cualquier problema que podamos enfrentar, tu palabra será la solución. Enséñanos, Dios de los cielos, tu palabra. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a creer. Enséñanos a buscar tu palabra. Enséñanos a ser apasionados verdaderamente por ti y por la palabra. Señor, prepáranos.
Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente. Dispón, Señor Dios, en nosotros ese querer como el hacer, Dios de los cielos, para ser servidores en el Espíritu, para ser hombres y mujeres dispuestos a servir a otros, a servir al necesitado, a servir al que está cansado, a levantarle los brazos y animar a aquellos que dicen no puedo más. Porque para eso tú nos has puesto, Señor, para ser cabeza y no cola, para ser la sal del mundo, Señor. Para eso nos has escogido, Señor, para que toda obra buena, Señor, sea hecha por tu iglesia, por tus hijos. Porque, Señor, tu palabra dice, Dios de los cielos, que la fe sin obras es fe muerta. Señor, no permitas que nos quedemos cruzados de manos. No permitas, Señor, que nuestra boca calle cuando tiene tanta palabra tuya. No permitas que nuestro corazón se llene de odio, de rencor, se endurezca, Señor, quizás para poder hacer algo por los demás. Señor, saca de nuestro corazón y de nuestra vida todo aquello que no te gusta, toda palabra que nos han lanzado, que nos han dicho, que nos hemos creído aún desde nuestra niñez, toda palabra que nos ha etiquetado, que nos ha dicho que no podemos, que no somos, que somos quizás de lo peor, como se lo dicen a muchas personas. Pero hoy, Señor, tu palabra nos dice, Dios, que somos tus hijos. Tu palabra nos dice, Padre Celestial, que en ti todo lo podemos cuando ponemos nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Hoy echamos sobre ti toda carga, como dice la Escritura, toda preocupación, toda ansiedad, toda necesidad, la ponemos delante de ti, Señor Jesús. Hoy oramos, Padre Celestial, por esos hermanitos que hoy no se pudieron conectar, Dios de los cielos. Oramos para que tu amor y tu misericordia los alcance, Padre. Que todo desánimo, que toda preocupación, que toda carga que ellos puedan tener sea quitada, Señor, de sus vidas. Señor, que todo lo que impide, Dios de los cielos, que ellos puedan leer la palabra, escuchar el evangelio, Señor, sea quitado del camino, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a nosotros a hacer luz, a ser sal, a ser ese parlante que predica las buenas nuevas, a ser ese atalaya, Señor, que se da cuenta cuando alguien se está perdiendo y le dice, hey, ven, amigo, amiga, hay una oportunidad de salvación para ti, hay un mejor camino que el que tienes actualmente, te puedes arrepentir, Dios te puede limpiar, Dios te puede sanar. Dios te puede liberar de ese pecado, de esa cadena. Por favor, Señor, coloca en nosotros el querer como el hacer, para ser sensibles, Dios, ante la necesidad del perdido, ante la necesidad de aquel, Señor, que está caído, que está perdido, que está sumido en las drogas, en el alcoholismo. Señor, hoy mucha gente se quita la vida y nadie hace nada. Hoy mucha gente tiene el pensamiento de suicidio como una opción, como una alternativa de decisión y solución para sus problemas y nadie hace nada. Hoy muchas personas, Señor, están esperando de alguien que les diga que tú vales, de alguien que les diga que Dios le ama, que hay alguien que es superior al mundo entero y se llama Jesús, que dio su vida por ti y por mí. Y que gracias a su perdón, gracias a su amor, gracias a su misericordia, hay salvación, hay sanidad. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú nos escuchas a esta hora y sabemos, Señor Jesús, que tú te llevas la carga de nuestro corazón. Entregamos toda carga, Señor, que pueda tener cualquier hermanito o hermanita de este grupo, Señor. La echamos sobre ti, como dice la Escritura, Señor. Echamos sobre ti toda preocupación, toda carga, todo aquello, Señor, que nos aflige, que nos preocupa, Señor, toda deuda, toda escasez, toda miseria, Señor, todo problema
en las familias, dentro de los hogares, todo problema, Señor, en el corazón de los jóvenes que está allí, Señor Dios, que no los deja avanzar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, es quitado en esta hora, Señor. Padre, todo lo que quiere robarnos, la juventud, la niñez, nuestros hijos, nuestras hijas, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, creemos en esta hora que la protección de Dios está sobre nuestros hogares y que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna plaga, ni nada creado en los cielos y en la tierra podrá separarnos a nosotros y a nuestros hijos del amor de Dios. Nada, absolutamente nada, Señor. Gracias, Jesús. Vamos, démosle gracias a Dios. Gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo de oración. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres grande, eres hermoso, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús.